Queridos hermanos y hermanas, la liturgia latina en este día celebra la fiesta de la Cátedra de San Pedro. En sí se trata de una tradición muy antigua, atestiguada en Roma desde el siglo IV, con la que se da gracias a Dios por la misión encomendada al apóstol San Pedro y a sus sucesores. Es decir, también en este día nosotros recordamos y oramos por el Santo Padre, que es el que dirige y guía nuestra Iglesia Católica. En este día celebramos algunos principios propios de la fe católica. Y uno de los principios propios es reconocer la autoridad máxima del Papa. Es algo que debemos de creer todos los cristianos católicos. Quien no cree en la autoridad del Papa, quien no cree en Pedro como primer Papa de la Iglesia, no se puede llamar cristiano católico, porque es un principio de fe. Es algo que nosotros, mejor dicho, es esencia de fe que se ha venido profesando durante 2021 años. Por lo tanto, debemos de creer siempre. Pero hablemos un poquito de Pedro. ¿Quién era Pedro? Primero decir que fue uno de los primeros formados por Jesús. ¿Por qué formados por Jesús? Porque Jesús formó su primera comunidad. Y la primera comunidad formada en la fe, formada en Jesús, fueron sus apóstoles. Y Pedro era parte de los 12 apóstoles. Y Pedro era parte de los 12 apóstoles a quien Jesús le encomendó una misión especial. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Otro principio de fe. Mi iglesia. Entonces, ¿cuál es la iglesia de Cristo? La Iglesia Católica, porque está fundamentada en esta primera comunidad realizada por Jesús, hecha por Jesús, que es la comunidad de los apóstoles. Pero deja a alguien encargado de esta comunidad. Al no estar él de manera con ellos, de manera humana, pues encarga a alguien que acompañe esta comunidad. Entonces la Iglesia Católica, ¿dónde comienza? Comienza con los apóstoles. La Iglesia Cristiana Católica comienza con los apóstoles, con la encomienda que le da Jesús a Pedro. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Asimismo nos preguntamos nosotros, es necesario que conozcamos algunos términos porque no todo el mundo los conoce. Cátedra. ¿Qué significa la cátedra? Pues la cátedra literalmente es la sede del obispo. La cátedra es la sede del obispo, puesta en la iglesia madre de una diócesis, por eso se llama catedral. Nosotros tenemos nuestra catedral en la ciudad de Choluteca, tenemos nuestro obispo, que es Monseñor Guido Charbonneau, y él tiene una sede. Y todas las demás parroquias somos como hijas de la parroquia madre, que en nuestra diócesis es la parroquia Inmaculada Concepción Catedral, que es la parroquia madre de todos, porque ahí se encuentra la cátedra, es decir, el lugar propio del obispo, el lugar donde el obispo celebra, donde el obispo celebra en todas en sí, pero la casa del obispo es la catedral, que por eso se llama catedral y es un símbolo de la autoridad del obispo y en particular de su magisterio, es decir, de la enseñanza evangélica en cuanto a sucesor de los apóstoles. Los nuevos sucesores de los apóstoles en este tiempo son los obispos del mundo entero. Por lo tanto, quien no esté unido en obediencia al obispo no es iglesia católica, porque es un principio de fe. Es un principio de fe la autoridad del Papa, la autoridad a los obispos, es decir, la autoridad al magisterio de la iglesia. No se puede llamar cristiano católico quien no trabaja en obediencia a su obispo. Yo le debo obediencia y le obedeceré siempre a mi obispo. Ese es un principio de fe. Ese es un principio de fe. Tengo que aceptarlo porque eso es algo que venimos profesando como iglesia durante más de 2000 años. Durante más de 2000 años.
Y la iglesia en su fe no ha cambiado, la esencia de fe de la iglesia no ha cambiado. Hoy tenemos dos principios. El primer principio, diríamos, de fe es la iglesia misma, fundamentada en los apóstoles, encomendada a Pedro como cabeza. Y tenemos otro principio de fe, teniendo a Pedro allí, la autoridad de él, la autoridad de él. La autoridad de los apóstoles y ahora los sucesores de los apóstoles, que son los obispos. Y eso nosotros lo conocemos a través de la historia. Eso lo conocemos nosotros a través de la historia de la salvación, que se le conoce también en la iglesia como la tradición de la iglesia. Entonces, hermano, ay de aquel que no reconoce la autoridad del obispo y se dice llamar cristiano católico. Al obispo se le obedece y punto, porque es una ley puesta en las Sagradas Escrituras. En las Sagradas Escrituras. Pedro como cabeza, los apóstoles como guías de la iglesia. Nosotros debemos de ser obedientes a quienes nos guían y a quienes nos llevan a Dios. Desde esa sede guiará como maestro y pastor el camino de los fieles en la fe y en la esperanza y caridad. Miren, ese es el papel del obispo, ese es el papel también del Papa. Guiar desde esa sede como maestro y pastor el camino de los fieles en la fe y en la esperanza y en la caridad. Entonces son las virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. Eso es lo que hacen los obispos. Eso es lo que hacen los obispos, eso es lo que hace el Papa, guiarnos en la fe, en la esperanza y en la caridad. ¿Cuál fue, por tanto, la cátedra de San Pedro? Nos preguntaríamos nosotros, ¿cuál fue el primer lugar donde Pedro ejerció su episcopado, si se quiere decir? Elegido por Cristo como roca sobre la cual edificó su iglesia. Y eso lo encontramos en el Evangelio de hoy, que está tomado de Mateo, capítulo 16, versículo 18. ¿Cuándo comenzó San Pedro su misión propiamente como Papa? Comenzó después de la Ascensión y de Pentecostés, su ministerio en Jerusalén. La primera sede de la iglesia fue el cenáculo. Y es probable que en esa sala donde también María, la madre de Jesús, oró juntamente con los discípulos, a Simón Pedro le tuviera reservado un puesto especial, porque Pedro es el primero entre pares, es decir, el Papa. El primero entre pares, el guía, el pastor universal de la iglesia, el representante de Cristo aquí en la iglesia. En la fiesta de San Pedro, entonces, ¿qué celebramos? Celebramos la fe en Cristo, el Hijo de Dios, la fe que fundamenta nuestra vida, sostenida por la cadena de testigos que han precedido y que nos une como familia, como iglesia. Es que nosotros tenemos una tradición que nos avala y no nos deja mentir ante la sociedad. Una tradición de sucesores que han guiado la iglesia hasta llegar al Papa Francisco. Eso es algo maravilloso que tenemos nosotros como iglesia católica. Mire, que nos une como familia, que nos une como iglesia. ¿En quién estamos unidos nosotros? En la jerarquía. Por eso tenemos que estar unidos siempre con la jerarquía de la iglesia. Mire, unidos como iglesia, la que surge a partir de una llamada personal del Señor a seguirle. Recordemos en este día aquellos primeros seguidores a los que Jesús llamó, acercándose a sus vidas en medio de sus tareas cotidianas, como hoy continúa acercándose a nuestra vida en medio de nuestras tareas cotidianas. Entre esos seguidores de la primera hora, recordamos hoy a Simón Pedro, hermano de Andrés. Simón, este pescador, miren una de las características que se le da a San Pedro, que era el que contestaba primero en todo, aunque él estuviera equivocado, pero él siempre tomaba la iniciativa, desde ahí ya estaba ejerciendo el primado. ¿Quién era Simón Pedro? Era un pescador, era un hombre rudo, impulsivo, contradictorio en muchos momentos, en el que nos podemos sentir identificados muchos de nosotros. Pedro era un judío total, digamos, en el sentido, era testarudo, era un poco testarudo, rudo, impulsivo, son de las características que se le dan a San Pedro. Igual a nosotros, muchas veces nosotros así somos, contradecimos todo, somos impulsivos,
somos rudos, queremos hacer lo que nosotros queramos. Pero hay algo a rescatar de Pedro en este día. Dispuesto a todo por Cristo. Y que en el momento que las cosas se pusieron difíciles, le traicionó y le abandonó, pero que fue capaz, al encontrarse con su mirada amorosa, de dejarse perdonar y lavar por él, de aprender a colocarse detrás de él y permitir que otro marcara el rumbo de su vida. Seguir a Cristo, ir tras de Cristo y dejar que Él me guíe para que marque el rumbo de mi vida. Esa es la disposición que debemos de tener ustedes y yo. Disposición para Cristo. Seguir a Cristo para que Él marque el rumbo de mi vida, para que Él guíe mi historia. En ese camino lento de maduración en la fe, porque ustedes saben que la conversión es de todos los días, nadie se convierte de una vez y para siempre. La conversión es un proceso de fe gradual, se va dando poquito a poquito. Por eso en este camino lento de maduración en la fe, desde la conciencia humilde de su debilidad, pudo decir desde lo hondo de su corazón: tú lo sabes todo. Esta es una profesión de fe también de Pedro. Tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y recibir de él un nuevo nombre. Ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré la iglesia. Adentrémonos entonces a la imagen de piedra. ¿Por qué Jesús le dice, tú eres Pedro, y sobre esta piedra? La imagen de la roca, de la piedra, nos evoca aquello que es firme y estable, y por tanto sobre la que podemos apoyarnos, porque es sólido y resistente. Miren, imagen de la roca, firme, estable, es sólida y es resistente. Y así debe ser nuestra fe. Esa es la fe que debemos de profesar nosotros cada día. Una fe firme, una fe estable, una fe en la cual nosotros nos debemos de apoyar siempre en Jesús, porque debe ser una fe sólida y resistente. A eso es lo que se nos invita cuando se nos da la imagen de roca. Nosotros debemos de ser firmes en nuestra fe cristiana católica. Entonces, y aquí está la otra imagen, cuando escuchamos que Jesús es la imagen de la piedra angular de un edificio, añade entonces la otra piedra. Mire, la piedra angular es Jesucristo, pero se añade otra piedra, una piedra sólida, una piedra diferente, y esa piedra es Pedro. Es decir, la de ser base o fundamento de algo. Utilizando ambas imágenes, hemos comparado la iglesia como un edificio construido a partir de la piedra angular. ¿Y quién es la piedra angular? Decíamos hace un momento, la piedra angular es Cristo, Él es quien lo sostiene, a partir de quien se forma toda la estructura, quien da la unidad y la solidez. Es decir, en el camino del seguimiento de Cristo, nosotros debemos de ir siempre tras Él para que Él vaya marcando el rumbo de nuestra historia. ¿Y saben qué? Si nos dejamos marcar el rumbo de nuestra historia por Cristo, ¿qué significa eso? Que vamos a ganar la vida eterna. En esta fiesta de hoy, entonces, agradezcamos la fe recibida y sintámonos, iglesia, unidos a tantos hombres y mujeres que han vivido y siguen viviendo la aventura de la fe. Y quiero terminar con la profesión de fe de Pedro. ¿Quién era Jesús para Pedro? Primero se le preguntaba en el Evangelio, ¿quién dicen que soy yo? Unos dicen Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías, otros que alguno de los profetas. Pero Pedro dentro de los apóstoles, ¿y ustedes quién dicen que soy? Pedro dentro de los apóstoles contesta, tú eres el Mesías. Profesión de Pedro. Tú eres el Mesías, el liberador, el salvador, porque para eso eres el Mesías, para liberar, para salvar, para sanar. Tú eres el Mesías. La experiencia de Pedro con Jesús le llevó a hacer esa profesión de fe. Tú eres el Mesías. Y ahora nosotros, hermanos, en nuestra profesión propia de fe, no lo que nos dicen los demás, sino lo que yo he experimentado con Cristo. ¿Quién es Jesús para mí? ¿Quién es Jesús para usted? ¿Quién es Jesús? Yo siempre comparto desde mi experiencia de vida. Para mí Jesús es vida.
¿Por qué Jesús es vida para mí? Porque yo he estado 4 veces a punto de morir desde niño y el Señor me ha dado la oportunidad. Me ha dado la oportunidad de estar aquí compartiendo. Si Jesús me ha dado 4 veces la oportunidad de seguir viviendo, que estuve al borde de la muerte, para mí Jesús es vida. Y esa es la profesión que cada uno de nosotros debe de tener. Y para ustedes, ¿quién es Jesús? No lo que digan los demás, es lo que usted siente en su corazón que es Jesús. Y eso es lo que meditamos en este día. Reconocemos a Jesús como la piedra angular. Reconocemos a Jesús como la cabeza de la iglesia. Si reconocemos a Jesús como la cabeza de la iglesia, también vamos a profesar nuestra fe en la jerarquía de la iglesia que se viene haciendo durante 2000 años. Pidamos entonces al Señor en este día que nos haga crecer en la fe, que aumente nuestra fe, que nos haga también dejarnos guiar e iluminar por las autoridades de la iglesia. Toda autoridad de la iglesia, como pastor y como maestro, lo que busca es la santidad de nosotros. Es la santidad de nosotros. Y nosotros en nuestra diócesis debemos de sentirnos orgullosos, debemos de sentirnos felices, y nosotros en nuestra parroquia, porque nuestro obispo viene aquí a nosotros, viene a visitarnos. ¿Por qué? Porque nos ama, porque es nuestro pastor. Por eso nosotros en este día debemos de orar por todos los pastores del mundo, por el Papa, por los obispos, por los sacerdotes, porque lo que quieren es la salvación nuestra. Ellos nos enseñan, nos conducen y nos acompañan en este camino de seguimiento también a Jesús. Y verdaderamente yo doy gracias a Dios desde mi corazón por tener un gran obispo en nuestra diócesis. Doy gracias a Dios porque Monseñor Guido ha sido muy cercano con nosotros. Tenemos un gran padre, un gran maestro y un gran pastor. En mi ordenación diaconal decía de él que era el obispo que más visitaba a los seminaristas cuando estaba en el seminario. Iba 1 o a veces 2 veces al mes a visitarnos a nosotros, a reunirse y a dialogar con nosotros. Y esto creaba envidia de la buena en los demás seminaristas de las demás diócesis. ¿Qué significa eso? Que es un pastor entregado a su rebaño, que es un pastor que también tiene en su corazón a Jesús como el Mesías, como el Señor, al igual que Pedro. Porque todos los pastores siguen también el ejemplo de Pedro, que profesó su fe en Jesús. Que el Señor pues en este día nos acompañe y que el Señor nos ilumine. Dejémonos siempre guiar y transformar por su palabra, que siempre es vida para nuestra vida. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.